nuestra asignatura. Vamos a arrancar con la teoría de Timayev. Y tal vez ahí alguno de ustedes sienta algún tipo de decepción y digan, oh, yo me anoté en esta electiva porque era exclusivamente práctica o abordaba cuestiones prácticas y esta profe se va a meter con una teoría. Bueno, les digo que esta teoría es una teoría muy útil para explicar y también para ayudar a realizar muchos de los procesos o de las técnicas o de los fenómenos que tienen lugar cuando uno realiza un proceso de purificación. Y para poner esto en ejemplos, les voy a iniciar preguntándoles, por ejemplo, si ustedes tienen una proteína en un buffer adecuado, en una temperatura adecuada, y le agregan urea 8 molar o cloruro de guanidina 4 molar. ¿Qué va a pasar con esa, muy probablemente con esa proteína? ¿Qué les parece? Se desnaturaliza. O sea, esa sustancia, en este caso, o esas sustancias, en este caso que puse como ejemplo, urea y cloruro de guanidina, intervienen en el equilibrio de desnaturalización de la proteína, en el equilibrio ND, desplazándolo hacia la forma D. Para hacerlo tuve que poner una alta concentración, porque fíjense que estamos hablando urea 8 molar y cloruro de guanidina 4 molar. Otro ejemplo de un fenómeno donde agregar una cierta sustancia en un sistema donde hay proteína puede modificar los equilibrios de la proteína. Uno de los métodos de purificación que van a ver es el de la precipitación fraccionada. ¿Está? Esa precipitación se puede hacer con distintas sustancias, por ejemplo, con sales como sulfato de amonio. Es el fundamento para, por ejemplo, fraccionar las proteínas del suero o del plasma. ¿Y en qué consiste ese procedimiento? En agregar altas cantidades de sulfato de sodio o sulfato de amonio en etapas, y eso va produciendo precipitación selectiva de las distintas fracciones proteicas presentes en mi sistema. Acá, en este ejemplo en particular, la sustancia que agrego es sulfato de amonio. ¿Y qué es lo que hace el sulfato de amonio? Favorece el equilibrio de precipitación de la proteína. O sea, la proteína está soluble, está en equilibrio con proteína que puede precipitar, y cuando yo agrego esta sustancia, ese equilibrio se desplaza hacia la precipitación. ¿Está? Sería un segundo fenómeno donde agregar una sustancia interfiere en el equilibrio de la proteína. Y como último ejemplo que vamos a abordar hoy, hay una práctica muy común en procesos de purificación y en diversos procesos biotecnológicos que consiste en agregar, tal vez alguno de ustedes en sus tesinas ya lo vio, lo experimentó esto, agregar un hidrato de carbono tipo sacarosa o glicerol. ¿Para qué? Para hacer que una proteína mantenga su función biológica. Ejemplo, si se tratara de una enzima fundamentalmente oligomérica. ¿Saben qué quiere decir oligomérica? Que tiene varias unidades. Claro, bueno, muchas enzimas o proteínas en general están formadas por subunidades ensambladas. Y en la actividad biológica está vinculada con que ese ensamblaje se mantenga. ¿Por qué? Porque si se abrieran o se separaran las subunidades, perdería actividad biológica. Entonces, una manera de preservar esa agregación y por ende la actividad biológica es agregar, y eso es lo que yo mencionaba hace un rato, azúcares como sacarosa o alcoholes. Este sería un tercer ejemplo donde agregar una sustancia favorece el equilibrio de agregación. La teoría de Timayev, que es la que vamos a abordar, básicamente lo que hace es explicar estos tres fenómenos. Y la genialidad que tuvo Timayev es encontrar que estos tres fenómenos, que parecen muy diversos,
y de hecho se estudiaron cada uno en forma independiente, Timayev tuvo la genialidad de percibir que todos tienen una causa común, todos estos fenómenos, y que esa causa es, y lo vamos a entrar en detalle, a hacer un análisis en detalle, es que estos solutos que mencionamos pueden interaccionar de manera diferencial con las proteínas. Entonces, para poder abordar la teoría de Timayev, se usa la termodinámica del equilibrio, vamos a hacerlo muy suavecito y simplemente reforzando los conceptos que son muy necesarios. Esta termodinámica de equilibrio se aplica a un sistema que tiene muchos componentes. En todos los ejemplos que recién mencionamos, el solvente es el agua. Acuérdense que el solvente en físico-química siempre lo referíamos con el numerito 1. En todos los ejemplos que vimos recién hay un soluto, que es la proteína, que lo simbolizamos con el numerito 2. Y acompañando o generando las modificaciones están la urea, la sacarosa, el sulfato de amonio. Eso sería un segundo soluto. Podríamos tranquilamente decir que esos serían cosolutos. Pero es muy común que llamarlos a ellos cosolventes. ¿Por qué? Porque como en todos estos fenómenos los tenemos que poner en alta concentración, no comparable con la del agua, pero sí en alta concentración comparado con la proteína, a todos esos componentes que hemos ido mencionando se los suele llamar cosolventes. Redondeando, ¿qué estudia la teoría de Timayev? La teoría de Timayev estudia y explica por qué estos cosolventes que mencionamos, urea, sorbitol, etcétera, etcétera, por qué y cómo afectan estos tres equilibrios. El equilibrio de estabilidad de la proteína, o sea, entre las formas N y D, la solubilidad, que eso sería el equilibrio entre la forma de la proteína en solución y la proteína precipitada, y la agregación, que es el equilibrio cuando N unidades de esa monoméricas, de esa proteína, se ensamblan dando el oligómero. Lo que ha demostrado la experiencia es que estos cosolventes en altas concentraciones tienen capacidad de modificar estos equilibrios. Y la teoría de Timayev es la que nos va a explicar por qué ocurre eso. Y en la práctica es importante porque nos puede ayudar a nosotros a elegir o no determinados componentes en los diferentes procesos de purificación. Hasta ahora se entiende cuál sería el objetivo de la clase y básicamente qué es lo que estudia la teoría de Timayev. Sí, profe. Perfecto. Bueno, yo les dije, precisamos la termodinámica, pero vamos a ver algunos conceptos exclusivamente necesarios, puramente necesarios. No vamos a ahondar en esto. Pero bueno, el primer parámetro son tres los que vamos a necesitar conocer. El primero es la energía libre de transferencia. Bueno, entonces, que se simboliza como delta mu2 TR. Entonces, primero, recordar allá a lo lejos qué era la energía libre. Bueno, la energía libre es una cantidad termodinámica asociada a un sistema o a una sustancia que decrece espontáneamente en un proceso a Peite constante. Dicho de otra manera más sencillita, la energía libre tiende a un valor mínimo de forma espontánea. Si yo tengo la energía libre de una sustancia y la divido por el número de moles, esa energía libre por cada mol es el potencial químico. ¿Tá? Y el potencial químico se simboliza con la letra griega mu. Acá entonces lo que tendríamos como mu2 sería el potencial químico de la proteína, componente 2. ¿Qué mide el potencial químico? Este concepto es importante tenerlo presente. Mide la tendencia al escape que tiene una sustancia de una determinada fase. Entonces, si yo tengo un valor alto de potencial químico para una sustancia, ¿eso qué quiere decir? Que va a tender a tener esa sustancia mucha tendencia a escaparse de donde está. Entre comillas, digamos, a esa sustancia no le gusta
entre comillas, no le gusta la fase donde está. Por eso el potencial químico es alto. En cambio, cuanto más bajo es el potencial químico, quiere decir que va a tener menos tendencia a escaparse de donde está, quiere decir que es más estable en el lugar donde está. ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende? Bueno, entonces, si uno tiene ahora este equilibrio, ¿qué sería? La transferencia de la proteína desde el medio acuoso exclusivo a un medio que contiene cosolvente, y acá hago una aclaración, no quiere decir que la transfiero a un medio con cosolvente puro, sino, por ejemplo, a un medio que tiene urea 8 molar en agua. Entonces, con eso simbolizamos cosolvente, o sea, es el medio que tiene agua y una alta cantidad de cosolvente. Si tenemos este equilibrio, que involucra una reacción de transferencia, la energía libre de transferencia es ni más ni menos que el potencial químico de la proteína en el estado final, que es en el medio cosolvente, o sea, mu2 cosolvente, menos el potencial químico de la proteína al principio, en el estado inicial, que es cuando estaba en agua. El mu2 cosolvente depende de presión, temperatura, concentración de cosolvente, y el otro depende de pH y temperatura. Ambos dependen también de la concentración de proteína, pero esa no cambia, porque la transferencia es infinitesimal. Entonces vamos a aplicar ahora el concepto que dijimos recién, de tendencia al escape. Si al pasar al medio con cosolvente, ese medio, o en presencia de ese medio, la proteína tiene mucha afinidad por él, ¿qué le va a pasar al potencial químico? Va a tener un valor más bajo que en la situación anterior. ¿Por qué? Porque si es realmente hay una preferencia de la proteína por este medio, se va a estabilizar. Va a tener una menor tendencia al escape que la que tenía en el medio anterior. Entonces, si este numerito, que es el potencial en el estado final, es más chico que el potencial químico de la proteína en el estado inicial, esta energía libre de transferencia va a ser negativa. Entonces, podemos hacer una primera conclusión. Cuanto más negativa es la energía libre de transferencia de una proteína, quiere decir que tiene mayor tendencia a pasar al medio que contiene el cosolvente. Otra manera de decirlo es como que la proteína tiene mayor afinidad por el medio que contiene el cosolvente. Entonces, ya tenemos definida la energía libre de transferencia y ya sabemos que su signo tiene que ver con la afinidad o no que tiene la proteína por el medio que tiene cosolvente. Nos faltan definir, para poder hacer el abordaje dos términos más. Uno es el parámetro de interacción preferencial y cómo lo vamos a entender esto. Fíjense, acá tenemos la definición matemática. Es derivada o diferencial del mu2, o sea, cómo cambia el potencial de la proteína cuando yo agrego cosolvente. Y a ver, pensemos lo siguiente. Tengo mi proteína en agua, ¿sí? Le agrego cosolvente, o sea, cambia la molalidad del cosolvente en una cierta cantidad porque le estoy agregando cosolvente. Si ese cosolvente, o si la proteína tiene afinidad por ese cosolvente, ¿qué les parece? ¿Qué le ocurrirá al cambio en el potencial de la proteína? ¿Bajará o aumentará? El potencial baja. El potencial bajará. Y entonces, este diferencial del numerador va a ser una cantidad negativa. ¿Sí? Siendo que el denominador, que es la derivada de M3, es positiva. Esto, que es el parámetro de interacción preferencial, va a ser un número negativo. Otra vez, replay. Si yo tengo la proteína en agua, le agrego cosolvente
y como consecuencia de eso el potencial de la proteína baja, quiere decir que la proteína tiene afinidad por ese cosolvente. Quiere decir que el parámetro de interacción preferencial es negativo. Similarmente a lo que pasaba con la energía libre de transferencia, o sea, energía libre de transferencia negativa quiere decir que la proteína tiene afinidad por el cosolvente. Caso contrario, agrego cosolvente, pero a consecuencia de eso se detecta o se registra un aumento en el potencial químico de la proteína, quiere decir que ese cosolvente que la proteína no tiene afinidad o no tiene preferencia por ese cosolvente. Ahí tendré un parámetro de interacción preferencial positivo. El parámetro de interacción preferencial con la energía libre de transferencia se vinculan con esta ecuación, y como se vinculan con esta ecuación, uno dice que el parámetro de interacción es el gradiente de la energía libre de transferencia con la molalidad, y esto simplemente se los pongo, no para que lo sepan, sino porque es la fórmula, cuando uno despeja de acá diferencial de M3 e integra, esta es la expresión que permite calcular, esto se mide, y esto permitiría calcular la energía libre de transferencia. Lo que muestra también esta ecuación que el signo de la energía libre de transferencia coincide con el signo del parámetro de interacción preferencial. Ya tenemos el segundo parámetro. Después, en algún momentito de la clase, vamos a hacer un resumen de los tres, para que no nos perdamos. El tercer parámetro y último, y tal vez de los más importantes, es el parámetro de unión preferencial, que se define como está acá, como derivada de M3 respecto de derivada de M2. Fíjense que no aparece potencial, acá aparece molalidad. Y les doy la definición en este párrafo y la vamos a explicar. Fíjense, la definición dice que es la cantidad de cosolvente que debe ser agregada, en este caso será mayor que 0, o quitada, para restablecer el equilibrio termodinámico luego de haber agregado proteína. ¿Cómo se haría acá el experimento? Ahora yo tengo un sistema que tiene agua, por supuesto, proteína y cosolvente. ¿Y qué hago? Agrego proteína. Si yo agrego proteína, mi sistema que estaba en equilibrio va a dejar de estar en equilibrio. Estoy perturbando ese equilibrio. Entonces, ¿de qué manera vuelve el sistema al equilibrio? Bueno, si para que vuelva al equilibrio anterior yo tengo que agregar más cosolvente, o sea, esto es positivo, ahí, ¿qué quiere decir? Que la proteína tiene afinidad o no por ese cosolvente. Si para restablecer el equilibrio yo le tengo que poner, luego de haber agregado proteína, le tengo que poner más cosolvente. Tiene afinidad. Tiene afinidad. Entonces ahí tendré un parámetro de unión preferencial positivo. Pero si al revés, luego de haber agregado proteína, se perturbó el equilibrio y para restablecerlo yo tengo que sustraer, o sea, hacer que esto sea negativo, tengo que sustraer cosolvente, ahí querrá decir que esa proteína no tiene afinidad o no une preferencialmente al cosolvente. Ahora vamos a introducir la terminología apropiada. Cuando tenemos parámetros de unión preferencial positivos, quiere decir que la interacción proteína-cosolvente es favorable. Acuérdense lo que dijimos recién. ¿Y cómo se dice eso? Se dice que hay unión preferencial del cosolvente o que el cosolvente se une preferencialmente a la proteína. Si es negativo, hay una interacción desfavorable y ahí aparece esta palabrita, que ahora la vamos a empezar a usar siempre. Ahí diremos que hay exclusión preferencial del cosolvente. O también diremos, el cosolvente se excluye preferencialmente de la proteína. ¿Está? Este parámetro de unión se puede medir experimentalmente con diálisis y si alguno recuerda, allá a lo lejos en termodinámica, en algunas condiciones, bajo algunas condiciones específicas, está vinculado con el R de Scatchard. El R de Scatchard, que era unido sobre concentración total de macromoléculas. ¿Qué resaltamos acá?
que el signo del parámetro de unión es opuesto al signo de la energía libre de transferencia. Para hacer un resumen de esto, vamos a recurrir a nuestro anotador. ¿Lo ven el anotador? Se ve el anotador. Perfecto. Ahora van a ver que mi mano tapa lo que escribo porque soy zurda. Bueno, pero yo después la saco la mano. En este caso, ¿qué tendríamos? Entonces, nuestra proteína que está en agua. Y se establece un equilibrio con esa proteína al medio cosolvente. Y podemos tener que este equilibrio está desplazado hacia allá, hacia cosolvente. ¿Eso qué querrá decir? Que el cosolvente se une preferencialmente a la proteína, ¿sí? ¿Qué voy a tener? ¿Qué parámetro estará asociado para que ocurra esto? Bueno, la energía libre de transferencia y el parámetro de unión diferencial, en estos casos, va a ser negativo. Cuando hay una unión preferencial del cosolvente a la proteína. Mientras que el parámetro de unión preferencial va a tener el signo opuesto. En cualquiera de estas situaciones, uno dice que el cosolvente une preferencialmente a la proteína. ¿Está? La otra opción, esta, que la proteína no tenga afinidad por el cosolvente. Entonces, que este equilibrio esté desplazado hacia el agua. ¿A qué está asociado? ¿Cómo serán los signos de los parámetros? Y el parámetro, la energía libre de transferencia de la proteína, en este caso, el parámetro de interacción preferencial, ¿cómo van a ser en este caso? Positivos. Van a ser positivos, signo contrario. Mientras que el parámetro de unión va a ser negativo. ¿Yo qué diré en estos casos? Que el cosolvente se excluye preferencialmente de la superficie proteica. Y otra cosa importante, la magnitud de estos parámetros crece con el fenómeno de unión o exclusión. Ejemplo, si yo estoy en este caso y tengo esta energía libre de transferencia positiva, cuanto más grande sea ese número, lo que va a indicar es que más se excluye el cosolvente de la superficie de la proteína. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estos signos. Y nuevamente, que este y este son opuestos. Volvemos a nuestra transferencia, a nuestra transparencia. Y ahora, ¿qué vamos a tratar? De darle a esto una imagen, una foto. Es decir, cuando yo digo parámetro de unión, bueno, entiendo, bueno, tiene afinidad por el cosolvente, pero eso, ¿cómo me lo tengo que imaginar en el sistema? Para eso, fíjense, tenemos este esquemita que nos muestra la macromolécula, la proteína sería. Dentro de en esa proteína consideramos solamente una porción de su superficie. A esa porción de la superficie la llamamos SI, como si fuese sitio, pero en un concepto amplio de sitio. Y como la tenemos en agua, esa superficie tendrá puntos de contacto con las moléculas de agua. ¿Está? ¿Qué pasa si lo enfrentamos con el cosolvente? Probablemente, y dependiendo de qué afinidad tiene ese cosolvente por esta superficie, puede darse esta situación, es decir, que una molécula de agua sea removida de ese sitio, de esa región, y reemplazada por una molécula de cosolvente. Se establece un equilibrio, este equilibrio tiene una constante, que es la Kx,
ahora vamos a ver por qué, y tiene asociado un delta G. Esa K de equilibrio, como cualquier K de equilibrio, se expresa como el producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos, de la reacción, y el delta G, en realidad sería un delta G0, está vinculado a la K de equilibrio. ¿Por qué se llama Kx? Porque es una K de exchange, de intercambio. Básicamente representa en qué medida se intercambia esta molécula de agua por una molécula de cosolvente. Si esta K fuese alta, esta K de exchange fuese alta, ¿qué quiere decir? Que el equilibrio está desplazado ¿hacia dónde? Hacia la unión con cosolvente. Hacia la unión con cosolvente. Entonces, si esto es alto, o sea, va a ser un número mayor que 1, el logaritmo va a ser positivo, y el delta G de esta reacción, ¿cómo va a ser? Que es un delta G0, va a ser un valor como positivo o negativo. 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 Entonces, cuanto más negativo es este delta GB, lo que me está indicando es que mayor es la K de intercambio, lo que me está indicando que más desplazado hacia la derecha, hacia productos, está este equilibrio. Y yo lo puedo ver de otra manera, este equilibrio, pensando en que hay un sitio o una región pelada en el vacío. Esto es una situación irreal, porque yo a mi molécula la tengo que tener sumergida en algo y en contacto con algo. Pero si hipotéticamente yo tuviese el sitio vacío, la región esta vacía, y la enfrento con el cosolvente, para unir ese cosolvente o que entre en contacto con ese sitio, esto que es una situación hipotética tendría esta K, con un respectivo delta G. Esta K mide cuán afín es el cosolvente a esa región de la macromolécula. Si esta K es alta, el equilibrio está desplazado hacia la derecha y este delta GL va a ser muy negativo. Del mismo modo, puedo pensar que tengo el sitio vacío y que lo enfrento con agua para dar esta situación, la región con un punto de contacto con el agua. Acá, de la misma manera, hay un delta G asociado, cuanto más negativo, lo que me indica que esto está desplazado a la derecha, o sea que esa región tiene mucha afinidad por el agua. Si yo resto miembro a miembro estas ecuaciones, miren la ecuación resultante. ¿Qué les parece esa reacción, esta ecuación resultante? ¿Qué estaría representando? Fíjense que al restar, esto que estaba restando a la derecha pasa sumando a la izquierda, bueno, todo lo que ustedes ya saben de restar ecuaciones químicas. ¿Qué estaría representando esta ecuación? Y sitio con un agua unida, que al poner el cosolvente, este reemplaza el agua y se transforma en sitio cosolvente más agua. O sea que está representando al esquema original. ¿Se ve eso? Sí, se entiende. Entonces, la K de este equilibrio va a ser la K de exchange. Como yo hice una resta, entonces esta K de exchange va a ser el cociente entre la KDL y la KW, que cada una de estas son una medida de cuánta afinidad tiene esa región por el ligando y por el agua. De la misma manera, el delta G asociado al exchange es la diferencia entre el delta G del ligando y el delta G del agua. ¿Qué podemos decir? Que este delta G depende de este delta GL y el delta GW. Entonces, si mi región en la macromolécula tiene mucha afinidad por el cosolvente, esta KL va a ser alta. Este delta GL va a ser muy negativo.
Cuando yo le reste el del agua, ¿cómo va a dar esta diferencia? Esta diferencia va a dar muy negativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que el exchange está desplazado hacia la derecha, lo cual es lógico. Cuanto más afinidad tenga la región esa superficial por el L en relación a la afinidad con el agua, esta diferencia va a ser más negativa y el equilibrio va a estar más desplazado a la derecha. En cambio, si el delta GW es más negativo que el delta GL, ahí la diferencia me va a dar positivo y el delta G del exchange va a ser positivo. Me va a decir que el equilibrio está desplazado hacia reactivos. Resumiendo, lo que estamos diciendo es que el signo del delta G asociado al exchange depende de las afinidades relativas que tenga esa zona, esa superficie de la proteína, el Si, lo que llamamos Si, por las moléculas de agua o por las moléculas del cosolvente. Teniendo, fíjense, estas opciones. Si es negativo, otra vez, ¿eso qué quiere decir? Que la K exchange es alta. ¿Y eso qué quiere decir? Que la región tiene mucha afinidad por el cosolvente respecto del agua. ¿Y cómo lo decimos eso? Decimos que hay una unión preferencial del cosolvente a la proteína. Luego, podemos tener que sea positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene preferencia por el agua en relación al cosolvente. Y ahí ya sabemos cómo se dice eso. Hay exclusión preferencial del cosolvente. Pero fíjense, ahí le vamos a agregar una palabrita nueva. Porque que excluya el cosolvente, en definitiva lo que me está diciendo es que la KW es más alta que la KL. O sea, que esa región tiene más afinidad por el agua que por el cosolvente. Entonces, me ahogué. Decimos que hay hidratación preferencial de la proteína en presencia del cosolvente. Volvemos acá. En este rubro, cuando uno dice que el cosolvente se excluye de la proteína preferencialmente, también podemos decir que la proteína se hidrata preferencialmente en presencia de ese cosolvente. Ahora bien, ¿qué pasa si la región tiene la misma afinidad por el cosolvente que por el agua? El delta GL, el delta GW son iguales, el delta GB va a ser igual a 0 y ahí decimos que estamos en presencia de indiferencia termodinámica. Si yo calculara esos delta GB, en vez de para un sitio o una región, lo hiciese para toda la proteína, o sea, en vez de tomar la K exchange de este pedacito, esto lo hiciese para todo, yo allí estaría pensando que tengo toda mi proteína en agua, no hablo solo de este pedacito, y que la estoy transfiriendo al medio cosolvente. En ese caso, sumando todos los delta GB, yo tendría la energía libre de transferencia. Y después, como esto está vinculado al parámetro de interacción, esto está vinculado al parámetro de unión preferencial, se llega a esta expresión que nos va a dar la foto. Aunque a usted parece que tal vez le parezca que estamos lejanos, pero esta expresión es la que a mí me va a dar la foto, o sea, la representación física de qué quiero decir yo cuando digo que un soluto se une preferencial o que un soluto se excluye preferencial. Y entonces vamos a usar este esquemita. Ustedes en la transparencia lo tienen incompleto, ¿no es cierto?
no sé cómo es completo, profe. ¿Cómo incompleto, profe? Me parece que no, que está... ¿Lo tienen acá todo rodeado o solo el sitio tienen? Sí. Todo rodeado. No, solo el sitio. Si ustedes imprimieron la transparencia que les habíamos colgado, tienen un pedacito. Acá en la imagen está todo. Claro. Yo les voy a arreglar el Power y se las voy a dar completo. Está. ¿Y esto qué me está simbolizando? Escribimos esto para representar la situación real. O sea, ¿cómo tengo yo mi proteína ahí en el medio donde tengo agua y tengo cosolvente? ¿Qué es este B3? ¿Qué es M3, M1? Bueno, lo vamos a entender con este esquemita. ¿Qué es B3? B3 es el número de cosolvente por cada molécula de proteína a nivel de superficie. ¿Está? Acá entre paréntesis tenemos una aclaración. Sería el número de contactos que hay entre la proteína y el cosolvente. Si miramos esta imagen, a ver, ¿qué contestarían ustedes? Si yo les pregunto, a ver, ¿cuánto vale B3? Cuatro, porque sería ¿cuántas moléculas de cosolvente tengo por cada proteína? Tengo 4. Son 4 los contactos entre la proteína y la superficie, entre el cosolvente y la superficie de la proteína. Ahora, B1, ¿qué es B1? Es el número de moléculas de agua por cada molécula de proteína. Bueno, ¿cuántas son acá? ¿Cuánto valdría el B1? 12. En definitiva, a nivel de la superficie de la proteína, yo tengo 4 moléculas de cosolvente por cada 12 de agua. ¿Está? O sea, B3 sobre B1 sería 4 dividido 12. B3 sobre B1 lo que daría es la proporción cosolvente-solvente o cosolvente-agua que hay a nivel de la superficie de la proteína. Ahora bien, ¿qué es M3 sobre M1? Es el cociente de las molaridades. Y entonces, ¿qué me da el cociente de las molaridades? Me da la proporción cosolvente-agua, pero no en la superficie, sino en el seno de la solución. Y en base a este esquema, ¿cuál sería la proporción cosolvente-agua en el seno de la solución? Sobre 9. 6 sobre 9. Y entonces, a ver, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Es la misma la proporción cosolvente-agua a nivel de la superficie que la proporción cosolvente-agua en el seno de la solución? Dijimos que era en la superficie, era 4 sobre 12. 4 sobre 12 es 4 sobre 12 es un tercio. Pero en el seno, ¿cuánto es? 6 sobre 9. 6 sobre 9. ¿Y eso cuánto es? Sí, 2 tercios. 2 tercios. No es lo mismo. 2 tercios. La suma te da 1 siempre. No, no necesariamente la suma da 1. Acá el tema está en que, y es lo importante de esto, que la proporción de cosolvente agua en la superficie es distinta que en el seno de la solución. O sea, por las características de la superficie de la proteína, el cosolvente contacta la proteína y el agua de una manera, siguiendo una proporción distinta del seno de la solución. ¿Está? No es parejo. Uno intuitivamente, y si no estuviese la teoría de Timayev, tendería a pensar que la proporción del seno se tiene que cumplir a nivel de la superficie, ¿está? Sin embargo, por un tema de interacciones, hay diferencias. Y esas diferencias son las que se traducen en diferentes parámetros de unión preferencial. ¿Por qué? Porque eso que está planteado en la ecuación
o sea, B3 menos M3 sobre M1 por B1, es el parámetro de unión, que recién vimos que puede ser mayor, menor o en todo caso igual a 0. Porque depende un poco de cómo es la actitud o la relación que hay entre el cosolvente y la proteína. Fíjense, si el segundo miembro de esta desigualdad lo pasamos, el segundo término del primer miembro lo pasamos del otro lado y el B1 dividiendo, quiere decir que las posibilidades son diversas. Que el B3 sobre B1, es decir, la proporción cosolvente-agua en la superficie, sea mayor, menor o igual que la proporción cosolvente-agua en el seno de la solución. Esas serían las tres posibilidades. Y dependiendo de cuál es la posibilidad, es que voy a tener un exceso, un parámetro de unión preferencial positivo, negativo o cero. En el ejemplo que tenemos acá representado, ¿cuál elegirían ustedes de las desigualdades? ¿Cómo es B3 sobre B1 respecto de M3 sobre M1? ¿Es mayor, menor o igual en este ejemplo? Menor, porque habíamos dicho que a nivel de la superficie era 1/3 y en el seno de la solución eran 2/3. En este caso, como B3 sobre B1 es menor que M3 sobre M1, cuando hacemos el cálculo del parámetro de unión preferencial, nos va a quedar que esto es una cantidad negativa. Si es una cantidad negativa, ¿qué diremos? Que este cosolvente se excluye, este en particular, se excluye de la superficie de la proteína. O también diremos, en presencia de este cosolvente, la proteína se hidrata preferencialmente. ¿Está? Y podemos tener todos los otros casos, dependiendo cuál es la proporción cosolvente-agua en la superficie respecto del seno de la solución. Y ahora sí, todas las fotos posibles. Una que es, en los casos que tenemos parámetro de unión positivo, lo que vamos a ver, visualizar, es que en la región próxima a la superficie de la proteína hay un exceso de cosolvente respecto del agua si yo lo comparo con el seno de la solución, que es el dibujito que tenemos acá. Fíjense, si yo miro y contara los contactos cosolvente-agua a nivel de la superficie de la proteína, la proporción cosolvente-agua acá es mayor que cuando me alejo en el seno. En ese caso, el B3 sobre B1 sería mayor que M3 sobre M1 y el parámetro de unión sería positivo. ¿Está? Pregunto, en este caso, ¿cómo será la energía libre de transferencia? ¿Negativa, profe? Sería negativa. El otro caso es el que acabamos de ver. Fíjense, proporción B3, B1 menor que M3 sobre M1. O sea, hay una proporción de cosolvente agua mucho menor a nivel de superficie que en el seno. ¿Cómo se dice en este caso? Decimos que el cosolvente se excluye preferencialmente. O otra manera de decir lo mismo es que la proteína se hidrata preferencialmente. ¿Está? Y el tercer caso es que de 0. Eso va a ser cuando B3 sobre B1 coincide con M3 sobre M1. ¿Y qué estamos diciendo? Que a nivel de la superficie, la proporción de cosolvente agua es la misma que en el seno de la solución. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos? Claro, que cuando yo pongo un cosolvente, como por ejemplo sulfato de amonio, urea, cloruro de guanidina, etcétera, en un medio que tiene proteína, puede darse alguna de estas tres situaciones. Que ese cosolvente se acumule en la superficie, diré que se une preferencialmente, ahí tendré parámetro de unión positivo, energía libre de transferencia negativa. Puede ser que en presencia de ese cosolvente haya una exclusión o una hidratación preferencial.
ahí tendré parámetro de unión negativo, energía libre de transferencia positiva. O puede ser indiferencia total, que ¿eso qué quiere decir? Que no hay ni acumulación, no hay ni unión ni exclusión. Y en ese caso, el parámetro de unión y la energía libre de transferencia serán nulos. Entonces, ¿por qué vimos todo esto? ¿Y qué sentido tiene? Porque básicamente no hay que perder el objetivo. El objetivo es ver cómo los cosolventes afectan los equilibrios de la proteína. Entonces, se observó que las sustancias que actúan como agregantes, o sea que facilitan la formación del oligómero, que actúan como precipitantes, es decir, como en el caso del sulfato de amonio, que facilitan la precipitación, o que en el equilibrio ND favorecen la forma nativa, se observó que todos estos tienen una particularidad. ¿Cuáles? Son cosolventes que se excluyen preferencialmente de las proteínas. ¿Está? O sea que en presencia de estos, sacarosa, sulfato de magnesio, sulfato de amonio, etcétera, en presencia de estos cosolventes, las proteínas se hidratan preferencialmente. Mientras que, y esto es pura observación experimental, mientras que en presencia de desnaturalizantes, al revés, lo que ocurre es que hay una unión preferencial del cosolvente a la forma desnaturalizada de la proteína. Bueno, esto es observación. Ahora viene la otra parte. La otra parte sería hacer el vínculo y entender por qué los cosolventes que se excluyen favorecen los equilibrios en estos sentidos y el que se une preferencialmente desplaza el equilibrio en este otro sentido. Eso sería lo que nos queda por resolver. Y antes de resolver esto, tal vez una pregunta física. Decir, bueno, según lo que me dice la experiencia, los que se excluyen van a favorecer la precipitación, la agregación, pueden llegar a ser estabilizantes. Pero la pregunta física es, ¿y qué hace que un cosolvente se excluya desde el punto de vista de las interacciones? ¿Por qué cuando yo agrego un cosolvente, en vez de ir y acumularse en la superficie, se acumula en el seno de la solución? Bueno, hay distintos mecanismos para que esto ocurra, mecanismos específicos, y esto ¿cómo se entiende? Que yo tengo mi proteína en agua, agrego el cosolvente, y el cosolvente tiene ciertas características estructurales. Entonces, cuando se acerca a la proteína, detecta y reconoce en la proteína algunos grupos por los cuales no tiene afinidad. Como no tiene afinidad, migra al seno de la solución. Ejemplo, si la proteína expusiera algún residuo hidrofóbico y el cosolvente que agrego fuese sacarosa o algún otro poliol, esos oxidrilos no pueden interaccionar con las zonas hidrofóbicas de la superficie de la proteína. Entonces, ¿qué hacen? Se van a acumular en el seno, no van a preferir estar en las cercanías de la superficie proteica. Entonces, ahí habrá exclusión. ¿Se entiende eso? Sí, se va entendiendo. Mientras que hay otros mecanismos que se llaman inespecíficos, en los cuales no importa cuál es la proteína que tengo disuelta en cuanto a características de superficie. El cosolvente lo disuelvo en ese medio que está la proteína, y más allá si sea la proteína B, se va a excluir igual. No le importan las características de la superficie. ¿Y por qué se va a excluir? ¿Por qué se va a ir al seno? Por dos mecanismos. Uno puede ser por tamaño. Si ese cosolvente que yo agrego es una molécula muy grandota, puede ser que no pueda acomodarse alrededor de la superficie de la proteína, entonces espontáneamente migra al seno de la solución.
Y no importa cuáles son las características de la superficie, por eso es un mecanismo inespecífico. Porque acá en realidad lo que determina que vaya al seno de la solución es el tamaño del cosolvente. Un ejemplo de eso es un polímero neutro, no cargado, que es el polietilenglicol, de cierto tamaño molecular. Si yo disuelvo la proteína y agrego un polietilenglicol de alto tamaño molecular, muy probablemente se excluya de la superficie y en su presencia la proteína se hidrate preferencialmente. Pero eso lo va a hacer el polietilenglicol con cualquier proteína, con cualquier característica de superficie. Y otro mecanismo inespecífico deviene del aumento de la tensión superficial. Estamos hablando de una proteína que está en contacto con un medio líquido. La proteína sería el sólido. Y la superficie es la interfase, sólido de la proteína con líquido. Cuando yo agrego un soluto, ese soluto para ir a esa superficie tiene que estabilizarse en la superficie. Si el soluto tiene grupos polares o grupos oxidrilos, no se va a estabilizar en la interfase proteína-solvente, proteína-agua. Entonces va a preferir el seno, va a migrar al seno de la solución, más allá de cuál sea la superficie. Es por sus propias características, prefiere disolverse o se estabiliza más en el seno de la solución que en la interfase. Esto es típico de las sales, de los azúcares, por eso el sulfato de amonio y los oles se excluyen de la superficie. ¿Está? Entonces, ya entendimos que hay componentes que se excluyen, sabemos cuáles son los motivos. Lo que ahora queda por resolver, y eso es lo que nos va a ayudar, y ahora ya estamos como en el desenlace de nuestra clase, es entender por qué aquellos cosolventes que se excluyen, por cualquiera de los mecanismos que vimos recién, van a ser o van a actuar como precipitantes y agregantes de la proteína. ¿Por qué modifican o modulan el equilibrio ese? Entonces, tengo que decir, bueno, cuando yo digo que el equilibrio se desplaza respecto de qué? Eso sería nuestro estado de referencia. El estado de referencia que vamos a usar es el equilibrio del agua pura. Entonces, vamos a considerar una reacción. Acá, fíjense, tenemos escrito reactivo-producto. Eso es una manera genérica de referirnos y va a cambiar según qué equilibrio estemos considerando. Si fuese un equilibrio de precipitación, el reactivo será la proteína soluble y el producto será la proteína precipitada. Hay un equilibrio entre la proteína soluble y la proteína precipitada. Si el equilibrio al que me refiero fuese el de agregación, el reactivo será la proteína monomérica y el producto será la proteína agregada. Este equilibrio lo puedo desarrollar en agua. Ese va a ser mi estado de referencia. Y el mismo equilibrio, pero hecho en el medio que contiene al cosolvente, es lo que yo quiero comparar con el agua. Si en este equilibrio está más o menos desplazado a la derecha, en el medio con cosolvente respecto del medio de agua, que va a ser mi referencia. ¿Cómo se miden los desplazamientos? A través de los respectivos delta G. 0. Si este delta G0 es muy negativo, el del medio cosolvente, quiere decir que, por ejemplo, la precipitación en el medio cosolvente está muy desplazada a la derecha. ¿Y con qué la voy a comparar? Con el delta G0 de la precipitación hecha en agua. Entonces voy a comparar estos delta G. También puedo pensar que si yo tengo mi proteína soluble en agua y la transfiero al medio que tiene cosolvente, ahí hay un delta G y esto tiene asociado una energía libre de transferencia. ¿De quién? Del reactivo, de la forma soluble o de la forma monomérica. Y también habrá una energía libre de transferencia del producto, que será o la forma precipitada o la forma agregada. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a considerar que este es mi estado final y este es mi estado inicial.
Y vamos a hacer algo parecido a el cálculo del delta GB. Hacer una diferencia entre este delta G y este delta G. Esa diferencia es lo que se llama delta G0. Va a ser el delta G en el estado final, que es con cosolvente, menos el delta G0 en el estado inicial, que es con agua. Y antes de ver este desarrollo, les querría hacer una pregunta. Si yo hago la diferencia entre este delta G en cosolvente y en agua, y esa diferencia me diese negativa, ¿qué quiere decir? ¿Tiene preferencia por el cosolvente, puede ser? A ver, vamos a pulir un poquito eso. Lo que me estaría diciendo, porque yo acá estoy comparando dos equilibrios. Vamos a suponer que fuese el equilibrio de precipitación. Vamos a suponer que ese delta G0 en M3 es la precipitación. Hago el delta G de precipitación en M3 y el delta G0 de precipitación en agua. La diferencia y me da negativa. Vos me dijiste, tiene preferencia por el cosolvente. En realidad creo que a lo mejor querías decir que si yo hago la precipitación en el medio cosolvente, ¿qué va a pasar? Está más desplazada hacia la precipitación que en el medio agua o menos. Más desplazada. Más desplazada que en el medio agua. ¿Por qué? Porque si hago la diferencia entre el delta G0 M3 y el delta G0 en agua y eso da negativo, ¿por qué da negativo? Porque el de arriba es más negativo que el de abajo. O sea, que en el medio M3 la flechita de la derecha es un poquito más grande que la de la izquierda si yo lo comparo con el mismo equilibrio en agua. O sea, el signo del delta G me va a decir si ese equilibrio está favorecido o desfavorecido con el cosolvente respecto del mismo equilibrio en agua. Esa sería la idea, hacer el cálculo del delta G para, en función del signo, tener idea si el cosolvente favorece o no el equilibrio en cuestión. Es este cálculo que tenemos acá. Pero yo no tengo el valor del delta G en M3 ni el delta G en agua. No se conocen. Entonces hay que transformar esto en algo que sí pueda ser conocido. Básicamente lo que uno dice, bueno, el delta G M3, ¿qué es? El potencial del producto en M3 menos el reactivo en M3. ¿Y qué es el delta G en agua? El del producto en agua menos el reactivo en agua. Si yo este signo menos lo aplico con ese paréntesis, distribuyo y reacomodo, fíjense que me va a quedar reacomodando, este producto lo puse acá, esto que está entre paréntesis es la energía libre de transferencia del producto y esta es la energía libre de transferencia del reactivo. Conclusión, el delta G lo voy a poder calcular como la diferencia entre dos energías libres de transferencia. Y esto sí se puede medir. Y esto está bueno porque lo que vamos a hacer ahora es, para los diferentes equilibrios, ver cuánto da la energía libre de transferencia del producto, cuánto da la del reactivo, cómo da esta diferencia, y según el signo diremos si el cosolvente favorece o no el equilibrio en cuestión. Con la aclaración que habíamos, de lo que vimos recién. Si el delta G0 me da negativo, ¿qué voy a concluir? Que el cosolvente desplaza el equilibrio que yo estoy analizando hacia productos en relación al mismo equilibrio en agua. Si eso da positivo, el agregar el cosolvente lo va a desfavorecer el equilibrio, porque en relación al mismo equilibrio en agua. Ahora vamos a analizar solamente estos dos equilibrios. Desnaturalización por ahora la dejamos aparte. Vamos a pensar en precipitación y agregación.
a la izquierda tenemos lo mismo de recién, solo que ahora ya no puse reactivo y producto. Si yo estoy pensando en precipitación, tendré la proteína soluble que precipita, eso lo tengo en agua, y lo mismo lo tengo en el medio con cosolvente. Va a haber una acá de equilibrio que es 1 sobre la solubilidad de la proteína. Y si pienso en el equilibrio de agregación, tengo que N unidades de la proteína se agregan, y eso puede llevarse a cabo en agua o en el cosolvente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el delta G0 en el caso de la precipitación y el delta G0 en el caso de la agregación. ¿Cómo se va a calcular? En base a lo que vimos recién, como la energía libre de transferencia del producto. Acá el producto es la proteína precipitada. ¿Cómo es la energía libre de transferencia de la proteína precipitada? Si es positiva o negativa, y la vamos a restar la energía libre de transferencia de la proteína soluble. Y para la agregación, también vamos a calcular el delta G0. ¿De qué manera? Como la energía libre de transferencia del producto, que va a ser la forma agregada, menos la energía libre de transferencia de la proteína monomérica. Y entonces, esquemáticamente acá tenemos la precipitación y la agregación. ¿Por qué la estudiamos juntas? Porque tienen algunas cuestiones en común. ¿Qué simbolizan todos estos puntitos celestes? Yo estoy analizando el caso de cosolventes que se excluyen de la superficie. Es decir, que en su presencia la proteína se hidrata preferencialmente. O sea, yo estoy simbolizando que este equilibrio lo tengo en un medio donde hay un cosolvente que favorece la hidratación preferencial de la proteína. Cuando ocurre la precipitación, fíjense que se forman asociaciones de las diferentes moléculas que tienen puntos de contacto, llegan a ser de nivel macroscópico y eso se llega a ver como una precipitación. ¿Qué diferencia tiene con la agregación? Que este número es mucho más chico de unidades. Tal vez dan trímeros, dímeros, tetrámeros, y estos siguen siendo solubles. Son asociaciones también de la macromolécula que siguen siendo solubles. ¿Por qué los estudiamos juntos estos equilibrios? Por esa característica común que mencionamos recién. Y es que durante la precipitación o durante la agregación no cambia las características de la superficie de la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína no expone sitios que tenía ocultos, no cambia de estructura, simplemente se juntan unas con otras y hay puntitos de contacto, ¿está? Que hacen que el área que exponía, ¿cómo es? Si yo comparo el área que expone una proteína antes de precipitar o antes de agregarse, comparada con el área que expone después de precipitar o después de agregarse. ¿Qué les parece? ¿Cómo es el área que expone? Después de agregarse es menor. Es menor porque si yo sumo toda este área y lo divido por la cantidad de proteínas, cada proteína en promedio expone menos área. Pero lo que expone, la parte que expone, no cambia su estructura. Sigue siendo la misma que antes. De hecho, que cuando yo hago la precipitación, después ese precipitado lo redisuelvo y yo vuelvo a tener esto. Y se usa para recuperar mi proteína perfecta en estado nativo. Entonces, estudio estos dos equilibrios en paralelo. ¿Por qué? Porque ninguno de estos cambia la estructura proteica. Si no cambia, es muy criterioso pensar que la naturaleza química de la interacción que tiene la proteína con el cosolvente antes y después del fenómeno es la misma. No cambia la naturaleza. ¿Por qué? Porque no se exponen grupos nuevos ni se ocultan grupos.
sí vimos que el área va a disminuir. Entonces, ahora un pasito más, el último pasito. Dijimos que estamos en presencia de cosolventes que se excluyen, por eso tenemos el dibujito ese de los puntitos celestes. Entonces, va a haber exclusión antes y después del fenómeno. ¿Va a seguir habiendo exclusión, sí o no? No entendí la pregunta, profe. En el estado inicial, estamos analizando el caso de cosolventes que se excluyen. Pongámosle por mecanismo inespecífico. ¿Está? Por eso dibujamos el agüita acá. Porque estamos considerando esos cosolventes que se excluyen. Entonces, el cosolvente se excluye de la forma soluble, tanto en el caso de la precipitación como en el caso de la agregación. La pregunta es, después que la proteína se agregue o después que la proteína precipite, ¿ese cosolvente se seguirá excluyendo de la superficie? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Y sí, porque en realidad la proteína no cambia. O sea que Exactamente, como dijimos que no hay cambio en la estructura, ¿qué motivo podrá ser que cambie el vínculo que hay entre el cosolvente y la superficie? Nada, porque la superficie no cambia en naturaleza, en todo caso se reduce, cambia en cantidad, pero no en calidad. Entonces, si antes se excluía por una cuestión de tamaño, ahora se va a seguir excluyendo por una cuestión de tamaño. Si antes se excluía porque tenía ese cosolvente oxidrilos que repelían, que preferían estar en el seno de la solución, ahora sigue teniendo los mismos oxidrilos y va a seguir prefiriendo estar en el seno de la solución. Conclusión, cuando yo estoy en presencia de cosolventes que se excluyen previo a la precipitación o previo a la agregación, también se van a excluir después. Va a haber exclusión antes y va a haber exclusión después. Pero ojo, la cantidad, por decirlo, la magnitud de la exclusión no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la exclusión tiene que ver con el área. Entonces, si antes del fenómeno había más área, antes del fenómeno va a haber más exclusión que después. Hasta ahí se entiende, porque si esto no se entiende, después no vamos a entender nada. A mí me interesa que se entienda esta parte. Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el delta G0. Para calcular el delta G0 precisamos energía libre de transferencia del reactivo, que sería la proteína soluble o la proteína sin asociar, y precisamos la energía libre de transferencia de la proteína precipitada o agregada. Entonces, sabemos que hay exclusión antes. Si hay exclusión, ¿cómo era la energía libre de transferencia? ¿Positiva o negativa? ¿Positiva? Positiva. O sea que tanto antes como después va a haber energía libre de transferencia positiva. Pero como antes la exclusión es más alta, la energía libre de transferencia antes del proceso de precipitación y agregación va a ser un número positivo, pero de mayor magnitud que la energía libre de transferencia después de la precipitación y la agregación. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, un último pasito, calcular delta G. ¿Cómo hago para calcular el delta G? Tengo que hacer energía libre de transferencia final menos energía libre de transferencia inicial. Son dos números positivos, el final es más chiquito que el inicial. Ese numerito, ¿cómo da? Da negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el delta G0, si ustedes vuelven a las transparencias iniciales, anteriores, no iniciales, el hecho que esto sea negativo, ¿qué quiere decir? Que el delta G en el medio cosolvente
es más negativo que en el medio agua. O sea que el equilibrio en el medio cosolvente está más desplazado a la derecha que en el medio agua. ¿Qué equilibrio me refiero? El de agregación y el de precipitación. Conclusión, si yo tengo un cosolvente que se excluye de la forma soluble o de la forma monomérica, voy a poder afirmar que el equilibrio de precipitación y agregación en presencia de ese cosolvente está más desplazado hacia la derecha, o sea, hacia la precipitación, hacia la agregación, que ese mismo equilibrio en agua. ¿Qué diré? Que el cosolvente, ese que se excluía, favorece la precipitación y favorece la agregación. ¿Se entendió eso? Voy a hacer un pequeño resumen. Yo tengo entonces un cosolvente que se excluye de la superficie proteica. ¿Por qué mecanismo? Por cualquiera de los que vimos. Si se excluye, cuando esa proteína se agregue o precipite, se va a seguir excluyendo. ¿Por qué? Porque la superficie no cambia en características estructurales. Entonces, hay exclusión antes, va a haber exclusión después. Lo único que cambia antes o después del equilibrio de precipitación y agregación es el área. Entonces, la exclusión antes es mayor que después. Como la exclusión está vinculada a energía libre de transferencia positivas y después hay menos exclusión que antes, cuando haga la diferencia, esta diferencia va a ser negativa. Y esta diferencia negativa me está indicando que estos equilibrios están desplazados hacia la derecha cuando yo los comparo ¿con qué? Con esos mismos equilibrios en agua. Por eso, estos cosolventes que se excluyen van a ser buenos precipitantes y buenos agregantes de las proteínas. Y acá lo vemos en un diagramita de energía en el cual, para que ustedes recuerden qué significa esto, uno representa con rayitas horizontales niveles de energía libre, niveles de energía libre. A la izquierda, fíjense, yo tengo representada el potencial que tiene la molécula de proteína mu2 en agua, en el estado inicial. Supongamos que esto fuese un equilibrio de precipitación. Abajo, a la izquierda, yo tengo el potencial de la proteína en agua, pero en el estado final. Esto puede ser el primero, la proteína soluble, y esta es la proteína precipitada. Fíjense, para ir en agua del estado soluble al estado precipitado, bajó el potencial. O sea que el delta G cerito en agua, ¿cómo es? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Está favorecida la precipitación en agua. Eso ya lo tenemos. Luego, vamos a analizar qué pasa con la energía libre de transferencia del estado inicial, o sea, la proteína soluble. Fíjense, vemos que el estado inicial, si yo lo transfiero de agua al medio cosolvente, la energía crece. Esto es, este saltito, simbolizado por esta flecha, es la energía libre de transferencia del estado inicial. Si crece, quiere decir que esto es positivo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque estoy transfiriendo al medio M3. Este cosolvente, ¿qué les parece? ¿Se excluirá o se unirá a la proteína en el estado inicial, en el estado soluble? ¿Se excluirá? Se va a excluir porque hay una energía libre de transferencia positiva. Este sería el caso que estamos analizando, cosolvente que se excluye. Tiene energía libre de transferencia positiva.
en el estado soluble de mi proteína. Pero cuando está precipitada, y miramos el saltito de abajo, se sigue excluyendo. Fíjense que sigue siendo un saltito positivo. Sigue habiendo exclusión. Pero ¿cómo es este salto comparado con este? Y el salto de abajo es mucho menor que el de arriba. Que el de arriba. ¿Por qué? Porque el de abajo es el de la forma precipitada. Y en la forma precipitada el cosolvente se sigue excluyendo, pero como hay menos superficie, se excluye menos. Por eso tiene un saltito más chico que el de arriba. ¿Y esto qué consecuencia trae? Miremos ahora el escaloncito de arriba y el escaloncito de abajo, que serían lo que ocurre en el medio cosolvente. El estado inicial está allá alto, el estado final baja, y miren cómo cae la energía libre acá. Si yo comparo con cómo cae la energía libre en agua, ¿dónde cae más? ¿En el cosolvente o cae más en el agua? En el cosolvente. El delta G acá es más negativo que acá. ¿Y eso qué significa? Que en el medio cosolvente el equilibrio entre la soluble y la precipitada está más desplazada hacia precipitada que en agua. ¿Y por qué pasó eso? Eso pasó porque estos saltitos son distintos y porque este es más grande que este. Y eso amplificó la diferencia de delta G e hizo que en el medio cosolvente la precipitación se viera favorecida en comparación con la precipitación hecha en agua. Si yo este M3 lo generó el sulfato de amonio, bienvenido sea. El sulfato de amonio lo que me hizo a mí es hacer que la proteína se desplace más hacia la forma precipitada en sulfato de amonio que lo que estaba en agua. Dicho en palabras, aquellos cosolventes que se excluyen preferencialmente la proteína nativa, o sea, aquellos en cuya presencia se hidrata preferencialmente, son siempre buenos precipitantes y agregantes. Y ya como último tramo, para terminar, tendríamos que hacer un análisis parecido al que hicimos para la precipitación y para la agregación. ¿Para qué otro equilibrio que nos quedó sin analizar y los mandamos aparte? El de desnaturalización. Y ahora vamos a entender por qué lo mandamos aparte y no lo pudimos estudiar junto con la precipitación y la agregación. Fíjense que acá estaría representado, en vez de ser forma soluble, forma precipitada, directamente diríamos proteína nativa, proteína desnaturalizada en agua y nativa desnaturalizada en el medio cosolvente. Acá nuevamente tendremos un estado inicial donde la proteína nativa tiene una forma definida y un estado final donde mi proteína alcanza qué configuración, la de ovillo estadístico. Ustedes saben que en el estado desnaturalizado se rompen estructura terciaria, a veces cuaternaria, terciaria y secundaria. Y todos esos enlaces peptídicos empiezan a ser flexibles y yo tengo mi proteína en esta configuración de ovillo estadístico. ¿Qué es lo típico que ocurre acá? Yo puedo decir, como en la precipitación y en la agregación, que la superficie de la proteína no cambia durante la desnaturalización. No puedo decir eso. ¿Esto qué trae aparejado? Que yo puedo tener un cosolvente que se excluye de la forma nativa y eso no me garantiza que se va a seguir excluyendo de la forma desnaturalizada. ¿Por qué? Porque cambia la superficie de la estructura y puede tener otro vínculo, otro tipo de interacción con el cosolvente. Entonces, la certeza que yo tenía en que un cosoluto, un cosolvente que se excluye, va a ser buen precipitante o buen agregante, reside en el hecho
que si se excluye de la forma soluble, se va a excluir de la precipitada y la agregada, lo puedo afirmar, y se va a excluir menos porque baja el área. En cambio, en la desnaturalización, si me dan el dato que mi cosolvente se excluye de la forma nativa, yo no puedo asegurar que se va a seguir excluyendo de la forma desnaturalizada. En este caso voy a tener que tener información qué pasa con ese cosolvente en la forma D, en la forma N y en la forma D, porque según qué pasa, voy a tener distintos efectos de ese cosolvente en el equilibrio ND. No puedo garantizar por un solo dato, o sea, que se excluye de N, yo no puedo garantizar que va a ser un estabilizante o un desnaturalizante. Tengo que conocer qué tipo de interacción tiene el cosolvente con la forma D. Y la pregunta, claro, sería, ¿todo cosolvente que se excluye de la N va a ser estabilizante? No necesariamente. Va a depender del tipo de interacción que tenga el cosolvente con la forma D. Y van a encontrarse, después de hacer muchos estudios, 4 casos. Caso 1. Pero me lo van a tener que decir, yo no lo puedo adivinar esto. El caso 1 sería tener un cosolvente que se excluye de la forma N y que se sigue excluyendo de la forma D. Por ejemplo, es el típico caso de una exclusión inespecífica. Porque si la exclusión es inespecífica o por tensión superficial, el hecho que la proteína aumente el área expuesta al desnaturalizarse, el solvente, el cosolvente, no va a migrar a la superficie, va a seguir prefiriendo estar en el seno de la solución. Pero ahora el área de exclusión aumentó en este ejemplo. Entonces, yo podré decir que el área de contacto previo y después es menor. Como este dato a mí me lo dan, yo podré decir que acá hay exclusión y acá sigue habiendo exclusión, pero mayor que antes, porque hay más área. ¿Y esto ahora en qué lo tengo que llevar? A energía libre de transferencia. ¿Cómo va a ser la energía libre de transferencia del estado inicial y el estado final? ¿Van a ser positivas o negativas? ¿Qué le parecen? En este caso 1. Positivas. Ambas positivas porque hay exclusión antes y exclusión después. En ambos casos va a ser positivo, pero como después hay una exclusión mayor porque aumenta el área, el número positivo del producto va a ser mayor que el del reactivo. Cuando yo haga la diferencia, para saber qué efecto tiene el cosolvente en este equilibrio ND, acá el delta G me va a dar positivo. Lo haré como energía libre de transferencia del estado desnaturalizado menos energía libre de transferencia del nativo y me va a dar una cantidad positiva. ¿Y qué quiere decir un delta G0 positivo? Quiere decir que este equilibrio no está desplazado más a la derecha que en agua, está desplazado más a la izquierda que en agua. Y en este caso, estar desplazado a la izquierda quiere decir que está desplazado hacia la forma N. ¿Cómo o cuándo? En presencia de este cosolvente. Entonces, estos cosolventes, como la sacarosa, el glicerol, el sorbitol, sulfato de amonio, sulfato de magnesio, en general se excluyen de la forma N y como se siguen excluyendo de la forma D y se excluyen en mayor magnitud, van a tener delta G0 mayor que 0 y van a desplazar el equilibrio hacia la forma N cuando yo lo comparo con el mismo equilibrio en agua. Estos cosolventes son estabilizantes de la estructura. ¿Por qué? Porque favorecen la forma N. El equilibrio de desnaturalización en presencia de estos cosolventes está más desplazado a la izquierda que si yo lo comparo con agua. Noten algo importante. Justo estos cosolventes que tienen esta particularidad, que se excluyen de la N y se excluyen más de la D, son estabilizantes.
Pero también son precipitantes y agregantes. ¿Por qué? Porque con el solo hecho que se excluyan de N, con el solo hecho que se van a excluir de las formas precipitadas y de las formas agregadas, por lo que vimos antes. Entonces, estos van a ser agregantes, estabilizantes y precipitantes. Ejemplo. Sulfato de magnesio, esto ya con números, 1,2 molar, pH 2,8. Miramos acá también un esquemita de energía libre, el equilibrio ND, a la derecha, fíjense, uno lo puede representar como quiera, acá el agua la pusimos a la derecha. Si yo miro el escalón de la forma nativa en agua a la forma desnaturalizada, es un escalón hacia arriba. O sea, el delta G0 da 6,7 y es positivo. Quiere decir que en agua el equilibrio ND está desplazado hacia la forma N, porque este delta G0 es positivo. Luego, ¿qué vemos? Si la forma N la transfiero a sulfato de magnesio, abajo, la forma N va a tener una energía libre de transferencia positiva. Quiere decir que el sulfato de magnesio se excluye de la forma N. Cuando miro qué pasa a la forma D, se sigue excluyendo, pero el salto es más grande. ¿Por qué se sigue excluyendo? Porque es un tipo de exclusión inespecífica. ¿Y por qué el salto es más grande que acá? Porque la forma D tiene más superficie de contacto, entonces la exclusión es mayor. Como consecuencia, cuando yo analizo el equilibrio ND en sulfato de magnesio, ¿qué veo? Que el salto sigue siendo un salto positivo. Fíjense que ahora es 10,5 el salto. Sigue siendo positivo, pero de mayor magnitud que en agua. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue estando el equilibrio desplazado hacia N, pero mucho más desplazado hacia N que en agua. Quiere decir que el sulfato de magnesio es estabilizante. ¿Por qué? Porque desplaza el equilibrio hacia la forma N más que en agua. Y ahora ya lo vamos a ver más rápido, otros casos. Para saber si estoy en cuál caso, para que ustedes sepan en cuál caso, me tienen que dar a mí la información. ¿Cuál es la información que me tienen que dar? Me tienen que decir cómo es la interacción del cosolvente tanto en N como en D. Me la tienen que dar. Y si no me lo dan, me tienen que dar un diagrama de energía. Si me dan un diagrama de energía libre, yo voy a poder decir si ese cosolvente es un estabilizante o un desnaturalizante. ¿Qué estaría simbolizándose ahora en este que sería el caso 2? Otra vez, mi cosolvente se excluye de la forma N, por eso tenemos los puntitos azules. Pero, a diferencia del caso anterior, cuando la proteína se abre, deja expuesto estas líneas negras, serían grupos hidrofóbicos. Entonces, el cosolvente que estaba en el seno de la solución, cuando estaba nativa, migra y puede unirse preferencialmente en esa zona. ¿Por qué? Porque hay restos hidrofóbicos con los cuales ese cosolvente puede interaccionar. También hay grupos polares. En esas zonas polares el cosolvente se sigue excluyendo. Pero como lo de exclusión-unión es el fenómeno global que le ocurre a toda la proteína, lo que va a pasar en este caso, el caso 2, es que en el estado nativo hay exclusión. Por eso la energía libre de transferencia es positiva. Pero en el estado desnaturalizado hay unión preferencial. Precisamente debido a ese cosolvente que interacciona con estos pedacitos hidrofóbicos. Si acá hay unión, la energía libre de transferencia en el estado final va a ser negativa. Cuando yo haga la diferencia, ahora la diferencia es negativa. O sea que en presencia de este cosolvente, el equilibrio ND está desplazado hacia D. Es distinto del caso anterior. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué les parece? Este cosolvente está actuando como estabilizante o como desestabilizante.
como desestabilizante. Este desestabiliza. Y fíjense que en el estado nativo se excluye, como se excluía el anterior, el del caso 1. Pero, ¿por qué el anterior es estabilizante? El anterior, el del caso 1, era estabilizante porque se excluía del N, pero se excluía más de D. En cambio, este es desestabilizante porque si bien se excluye de N, en D se une. Y siempre los equilibrios se desplazan hacia donde hay unión del cosolvente. Siempre es hacia ahí donde va a desplazar. ¿Está? Otra cosa importante. Este cosolvente que se excluye de N, pregunto, ¿será buen precipitante y buen agregante? Me la jugaría porque sí. Te la jugaste re bien. ¿Y por qué? Porque eso es lo que decíamos al principio de todo. El hecho que se excluya de esto, a mí me garantiza que este estado N, cuando yo analice la forma precipitada, ¿cómo haré la forma precipitada? Haré un montón de estas todas juntitas, con la misma estructura, pero con menos puntos de contacto. Entonces, que se excluya de N me garantiza que se va a seguir excluyendo de la forma precipitada. Me garantiza que se va a seguir excluyendo de la forma agregada. Se va a excluir menos, porque va a haber puntos de contacto que no tienen exposición. Pero si yo a esta la hago participar de un equilibrio de precipitación y agregación, tengo el caso que vimos a principio de todo. Entonces, justo acá estamos en presencia de un cosolvente que es buen precipitante y buen agregante. ¿Por qué? Porque se excluye de N. Pero, sin embargo, es desestabilizante. ¿Por qué? Porque no se excluye de la forma D. En la forma D se une preferencialmente. Ejemplos de esto tenemos, acá lo vemos, el polietilenglicol de peso molecular 1000. Fíjense, acá el equilibrio ND en agua, ahora lo tenemos a la izquierda. También es un equilibrio que tiene un delta G positivo. Cuando vemos la forma nativa en agua, que pasa al polietilenglicol, tiene un salto positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el polietilenglicol se excluye de la nativa. El polietilenglicol va a ser buen precipitante y buen agregante, porque se excluyó de N. Se va a excluir de la forma precipitada y de la forma agregada. Pero, ¿qué pasa al desnaturalizar? Al desnaturalizar, el polietilenglicol, esto es chiquito, un polietilenglicol chiquito, no es de esos que se excluyen siempre estéricamente, se une a las partes hidrofóbicas que expone la proteína y hace que la energía libre de transferencia sea negativa, de la forma D. Y entonces, cuando luego analizamos el delta G de la desnaturalización, sigue siendo positivo en el PEC comparado con el agua, pero fíjense que es mucho más chiquito. ¿Qué quiere decir? Que acá está desplazado hacia N mucho menos que acá. Si está desplazado hacia N menos que antes, quiere decir que está más desplazado hacia D. Acá funciona como un desnaturalizante. Es agregante, es precipitante, pero es un desnaturalizante. Otro ejemplo es el 2-metil 2,4-pentanediol. Y tenemos dos casos más. El caso 3. Sí, dale, interrumpime lo que quieras. Sí. Entonces ese cosolvente lo que hace es agregar proteínas desnaturalizadas. Lo que hace es, no mezclemos. Agregar, desnaturalizar no es sinónimo de precipitar. Lo que hace es favorecer el equilibrio que involucra la proteína nativa, o sea, donde tiene estructura secundaria, terciaria, etcétera, facilita el pasaje a ese otro equilibrio donde la estructura está abierta. ¿Y por qué hace eso el cosolvente? Porque como tiene unión preferencial con la forma D, cuando yo agrego ese cosolvente, tira el equilibrio para ese lado,
hacia la forma D. Claro, lo que no entiendo es la parte en la que decís que es un buen precipitante y agregante. Sí, porque para que yo lo quiera utilizar como precipitante y agregante, no miro el equilibrio ND, miro el equilibrio N ¿con quién? ¿Con la forma N precipitada o con la forma N agregada? Claro. Lo voy a hacer acá en un diagramita, a ver si se entiende. Y gracias por hacer la pregunta. Yo miro esto. Tengo mi proteína, mi cosolvente que se excluye. Acá tengo el equilibrio ND. La proteína se abrió. El cosolvente se pegó acá. Se pegó. Entonces, en la forma D, esto es forma N, acá la energía libre de transferencia de la forma D es menor que 0. Acá la energía libre de transferencia de la forma N es mayor que 0 porque se excluye. Este es el equilibrio ND. Ahora, esta forma puede participar de este otro equilibrio. Vamos a suponer que este es de agregación. Este es ND y este es de agregación. Entonces, si yo esto no lo miro y miro solo esto, yo qué sé, que el cosolvente se excluye de la forma N. Cuando yo analizo la forma N agregada, ¿cambió la estructura externa de mi proteína de superficie? No. No cambió. Entonces, si acá se excluye ese cosolvente, eso ya me garantiza que acá se va a excluir. ¿Por qué? Porque no cambió el tipo de estructura, el tipo de unión. Ahora bien, el área expuesta acá es mayor que acá. Entonces, esta energía libre de transferencia de N agregada va a ser positiva, pero va a ser menor que la energía libre de transferencia de N sin agregar. Que es lo que vimos en las primeras transparencias. Con lo cual, cuando yo haga el delta G acá, me va a dar negativo. El que se va a ver favorecido es este equilibrio en presencia del cosolvente. O sea, que este mismo cosolvente hace estas dos cosas. Y eso, ¿quién gana de estos dos equilibrios? Eso depende de la cantidad relativa. En ciertas concentraciones relativas se favorece este y en otras se favorece este equilibrio. Pero el mismo cosolvente, cuando actúa en este equilibrio, favorece hacia la derecha. Cuando lo pienso en este equilibrio, favorece la precipitación o la agregación. El hecho de favorecer precipitación-agregación es por el solo hecho de excluirse. Seguramente se va a excluir de la forma precipitada y agregada y se va a excluir menos. Por ende, la energía libre de transferencia de acá va a ser positiva, pero más chica que esta. El delta G va a ser negativo y este equilibrio se va a ver favorecido. En cambio, cuando ese cosolvente participa del equilibrio de desnaturalización, el resultado de su efecto depende de lo que hace el cosolvente con la forma D. Si se une preferencialmente, en ese caso va a tirar el equilibrio hacia allá. ¿Por qué? Porque esto es negativo, esto es positivo. Cuando hago esta diferencia es negativa, va para allá. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, ahora sí. Ahora, el caso que vimos hace un momentito, que era el caso 1, era uno que se excluía acá y también se excluía acá, pero con más área. ¿Sí? Ese cosolvente tira el equilibrio hacia allá, es estabilizante.
Vamos a hacerlo acá. Ese tengo así. Esto es D y esto es N. Acá la energía libre de transferencia de D es positiva. Acá también energía libre de transferencia de N es mayor que 0. Pero como acá aumentó el área, esta es más grande. Cuando hago la diferencia, este delta delta G da positivo y el equilibrio este se favorece hacia allá. El cosolvente que se excluye en N y se excluye en D en mayor magnitud es un estabilizante. Pero, y olvidémonos de este equilibrio, por el solo hecho de excluirse en N, igual que en este caso, va a favorecer la precipitación y la agregación. Entonces, este es estabilizante, pero también va a ser buen agregante y buen precipitante. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces eso depende de la concentración. Va a depender de la concentración que esté, como todo equilibrio, cuando uno en un sistema tiene muchos equilibrios que pueden darse en simultáneo, la predominancia o no va a depender de la concentración, en este caso, de las K de equilibrios relativas. O sea, cada uno de estos equilibrios de desnaturalización, de precipitación, tienen distintas K. Y esas K van a tomar valores más grandes, más chicos, según las proporciones que tenga de cada uno. Bueno, caso 3. Y ahora simplemente es enunciar. Acá sería el caso. Fíjense que este sería uno distinto de los anteriores, porque estoy diciendo que en N no se excluye, sino que hay una unión leve del cosolvente en N, o sea, justo un cosolvente que se puede unir un poquito a N, o simplemente el cosolvente le es indiferente, pero que luego sí se une preferencialmente a D. ¿Está? Eso ocurre. Acá cuando uno saca el delta delta G va a dar negativo, y eso es, el hecho que el delta delta G sea negativo quiere decir que es un cosolvente el que da esto, un cosolvente que favorece la desnaturalización, es un desnaturalizante. ¿Está? Y justo si yo les preguntara si este es buen precipitante y agregante, ¿qué me dirían? Que no, porque ya en la forma N el cosolvente no se excluye. Entonces eso no me dice nada que le va a pasar en la exclusión en la forma precipitada agregada. Probablemente se incremente. Ejemplo, esto es lo que hace la urea y el cloruro de guanidina. Es el caso 3. Son desnaturalizantes por este mecanismo. Y el caso 4, fíjense, podemos tener otra vez uno que se excluya en el estado inicial, pero que en el estado final, en vez de unir, como fue el caso 2, nulo, indiferente, ni fu ni fa. ¿Por qué puede pasar eso? Porque al abrirse la proteína hay zonas donde hay exclusión, zonas donde hay unión y más o menos se equilibran. De cualquier manera, cuando yo haga la resta, como esto es un 0 y esto es un valor positivo, la diferencia da negativa, el delta delta G. Y entonces quiere decir que este equilibrio se desplaza hacia D. Este es un desnaturalizante. Y un poco ya creo que redondeando podemos decir entonces, esos cosolventes que se excluyen de N, por lo que vimos recién, puedo asegurar que son buenos precipitantes y agregantes. Que se excluya de N no me garantiza que sea estabilizante. Y solo basta con mirar los casos 1, 2, 3 y 4. El caso 1 es un cosolvente que se excluye de N, es buen precipitante agregante y es estabilizante. Pero el caso 2 y el caso 4 se excluyen de la forma N, son buenos precipitantes y agregantes, pero no son estabilizantes. En cambio, si yo estoy en presencia de un estabilizante, el estabilizante es el caso 1. O sea, se excluye de N y se excluye más de D. Si es estabilizante, quiere decir que se excluyó de N y se excluyó más de D. Pero si se excluyó de N, diré que es un buen precipitante y agregante. Entonces, ahí sí,
Si yo estoy en presencia de un estabilizante, ese seguro me está garantizando que se excluye de N, va a ser un buen precipitante y un buen agregante. La bibliografía, si ustedes quieren, se la facilito. Cualquier duda que tienen, me escriben. Mi email es, se los voy a escribir acá, Viviana Nerli. Me escriben y concertamos una clase de consulta. O le preguntan a Luciana, hacemos una consulta así, @gmail.com. El grado de detalle de esto no es necesario. Lo que sí pretendemos nosotros es que ustedes puedan resolver cuestiones. Entonces, a modo de ejemplo, y ya sí, para terminar la clase, acá les puse un ejercicio. A ver si algo de todo esto se entendió. Fíjense, dice así. Analiza el siguiente diagrama de energía correspondiente a las formas N y desnaturalizada, lo vamos a correr esto, de una proteína en agua y en el medio de un cosolvente X. Responda si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta en cada caso. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? A la izquierda, si yo miro y tuviese que representar el delta G de desnaturalización, ¿qué les parece? ¿Es positivo o negativo el delta G de desnaturalización en agua? Negativo. Es positivo. No, para. A ver, en agua. Positivo, porque tengo, fíjense, acá tengo el valor de energía libre N en agua y para ir a D tengo que ir para arriba. ¿Está? Acá tendría el mismo salto positivo en el cosolvente X. ¿Y dónde representaría la energía libre de transferencia? Por ejemplo, la de la forma N. ¿Cuál sería? Acá. ¿Cómo se calcula? Sí, ¿cómo la dibujarían ustedes la energía? Sí, o cómo la calcularían. Sería el saltito para ir de qué a qué. La energía libre de transferencia de la forma N, por ejemplo. ¿Y del agua a la X? Claro, sería el saltito este de acá a acá. Sí. Está. Y acá tendría la energía libre de transferencia de quién. Este saltito de quién sería. De la desnaturalizada. De la desnaturalizada. Bueno, entendido eso, ahora vemos las preguntas. Dice, el cosolvente X se une preferencialmente a la forma N de la enzima. O sea, bueno, asume que esta proteína es una enzima. ¿Qué les parece? ¿Será verdad que el cosolvente X es falso? ¿Por qué? Porque si cosolvente se uniera preferencialmente a N, ¿cómo sería este salto? Negativo. Debería ser negativo y es positivo. O sea que este es falso porque la energía libre de transferencia de agua a X es una cantidad positiva. ¿Está? Ahora, la B. ¿Qué contestarían en la B? El medio cosolvente X resulta adecuado para precipitar la enzima nativa. También falso. A ver, ahí tenemos empate. ¿Verdadero o falso? Si excluye en forma nativa, ¿no era un buen precipitante? Claro. ¿Y qué les parece? ¿Acá X se excluye o se une a la forma N? Se excluye. Se excluye porque dijimos recién que la energía libre de transferencia es positiva. Entonces, si se excluye de N, eso ya es garantía suficiente para decirnos que va a ser, ese X va a ser buen ¿qué? Agregante o precipitante. O precipitante. Acá me dice que si puede precipitar, ¿qué decimos? ¿Que sí o que no? Que sí, es que verdadera. sí, esta es verdadera. Muy bien. El cosolvente X dice, es estabilizante de la enzima.
Para ver esto, ¿qué tengo que comparar? Tengo que ver el delta delta G. El delta delta G. Y para eso tengo que comparar las energías libres de transferencia. ¿De quién? Del estado nativo Y de la forma D. en un nivel, claro. Y bueno, a ver qué me dicen acá. ¿Qué pueden apreciar ustedes? Pregunto, el cosolvente X se excluía de N. ¿Y de D se excluye o se une el cosolvente X? También se excluye, pero en mayor magnitud. Se excluye más. ¿Qué caso sería de los que vimos hoy? El caso 1. El caso 1. Y sería un estabilizante. Es un estabilizante. ¿Por qué? Porque hacemos la energía libre de transferencia de D, le restamos la de N y va a dar una cantidad positiva. O sea, el delta delta G es positivo. O sea que el equilibrio de desnaturalización se desplaza en el medio X más a la que en el agua. ¿Qué diría? Más a la forma N que en agua. Perfecto, muy bien, 10. El parámetro de unión, la última, el parámetro de unión preferencial, lo tenemos ya perdido, pero acuérdense que el signo, ¿cómo es del parámetro de unión comparado con la energía libre de transferencia? ¿Es el mismo o era al contrario? ¿Qué preguntaste, perdón? Porque la última pregunta dice, el parámetro de unión preferencial de X a la forma desnaturalizada es negativo. Hay que contestar si eso es verdadero o falso. Opuestos. Eran opuestos. ¿Y qué les parece acá? ¿Es verdadera o falsa entonces? Verdadera. Verdadera, porque la energía libre de transferencia de la forma desnaturalizada vemos que es positiva. Entonces, por ende, el parámetro de unión preferencial es negativa. Si ustedes en la cabeza se tuvieran que hacer un dibujito o pensar qué pasa con esa forma D y que está rodeada de agua y cosolvente, y el seno de la solución tiene agua y cosolvente, ¿qué les parece? ¿Dónde será mayor la proporción cosolvente-agua? ¿En las proximidades de la forma D o en el seno de la solución? En el seno va a haber mayor cantidad de cosolvente. Claro, porque justo es un cosolvente que se excluye. O sea, en su presencia hay una hidratación preferencial del agua.